Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más bajo esta nueva iniciativa de CONACYT Nacional, unidos con la Universidad de La Sabana para desarrollar nuestro segundo webinar. En esta oportunidad, el tema central va a ser la palabra del Señor, la Sagrada Biblia, la Escritura. Creo que vale la pena retomar este texto con el aprecio y el amor que nos debe identificar y con una temática muy importante, la Biblia, una respuesta a tiempos de crisis. Creo que ubicar la Sagrada Escritura como algo muy actual que nos puede ayudar a reflexionar y a apoyar en toda esta temática que de pronto está envolviendo a las instituciones educativas. Gracias a Fray William, a hermana Ana Francisca, al Centro Bíblico María de Magdala por darnos esta oportunidad y también a la Universidad de La Sabana. Disfrutemos este encuentro. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este espacio virtual de diálogo, de reflexión, de meditación también de la palabra de Dios, gracias al convenio que existe entre CONACYT e igualmente la Universidad de La Sabana. Como seguramente ustedes habrán visto en los distintos espacios por donde se ha publicitado este evento, somos la hermana Ana Francisca, doctora en Teología Bíblica, y yo, Fray William Vázquez Alarcón, del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, quienes estaremos en esta tarde pues, con ustedes compartiendo un tema relacionado con la Sagrada Escritura y su surgimiento en época de crisis, e igualmente cómo puede la palabra de Dios iluminar nuestra vida en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Bien, pues es una oportunidad para interactuar con ustedes, pues saben bien, como lo hemos anunciado o lo ha anunciado CONACYT, que es posible enviar sus preguntas. No olviden escribir sus preguntas en la plataforma, nos estarán llegando aquí y Camilo, que está con nosotros, Camilo nos irá direccionando las preguntas a las cuales trataremos de dar respuesta. Los invitamos para que tomen su café y todos juntos entremos a este café. Entonces, Padre William, yo creo que comenzamos diciendo algo sobre qué es una crisis y cómo la Escritura responde a una época de crisis y nace en tiempo de crisis. Bien, la palabra crisis en español es de origen griego y significa crisis en realidad. En griego también es crisis y en español pues significa crisis. Pero más que una traducción literal o una traducción exacta, creo que sería bueno, por ejemplo, mirar lo que ya antiguamente tanto en latín como en griego se tenía sobre lo que significa crisis como tal. La crisis es una situación que aparece en un determinado momento de la vida de una persona, de una institución o de una sociedad, cuyo enfrentamiento, digamos así, a ese momento pueden traer consecuencias o favorables o adversas. En pocas palabras, se podría decir que un momento de crisis es un momento crucial porque en cierta forma de la respuesta que se dé, de la manera como se enfrenta una determinada situación, podrá ser beneficioso o perjudicial lo que se logre obtener. Pueden ustedes entrar a internet y mirar tanto en Wikipedia o en algunos diccionarios especializados de lengua española también lo que significa crisis. Pero yo quiero traer a la memoria lo que un diccionario de latín, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un diccionario muy antiguo de latín español, decía con respecto a la palabra crisis. Y es, por ejemplo, el estado de un enfermo. Imagínense ustedes un enfermo, un paciente. Ese estado, un estado en que no sabemos si va a empeorar o a mejorar, eso es lo que se conoce como crisis. Del mismo momento, imagínense ustedes, y esos son los ejemplos que aparecen en los distintos escritores, sobre todo de los siglos II, III y I, imagínense ustedes, por ejemplo, un preso que está frente a un juez
no sabe si va a ser absuelto o si va a ser condenado. Ese momento crucial es denominado crisis. Depende entonces de cómo uno responde frente a esa situación para, como les dije hace un ratito, obtener una serie de beneficios u obtener también una serie de consecuencias negativas. De ahí que el estado de crisis permite en cierta manera el progreso, permite también la reflexión, permite el análisis. Las crisis, al final de cuentas, son pedagógicas. Las crisis nos permiten madurar y nos permiten crecer. Probablemente ese consejo que solían dar los antiguos y que hasta ahora todavía sirve y se pone en práctica en las comunidades religiosas, básicamente en las etapas de formación, de que uno no debe tomar una decisión en crisis, en cierta manera es real, porque la crisis no es justamente un momento para tomar una decisión, sino para hacer todo un análisis de una realidad y después de ese análisis tomar una decisión que va justamente a marcar por completo ya sea la vida del individuo, la vida de una comunidad, de un grupo o de toda una sociedad, de todo un país. Yo pienso que es precisamente en ese momento de crisis tan dolorosa y tan fuerte que vivió el pueblo de Israel, donde pudo surgir una espiritualidad, que es la espiritualidad judía, donde pudo nacer prácticamente una manera de relacionarse con Dios, el judaísmo, y donde va a surgir este libro, la Sagrada Escritura, que acompañará al pueblo de Israel desde más o menos el siglo VI hasta nuestros días, y que es un libro que manifiesta los momentos críticos del pueblo de Israel, pero a la vez la manera esperanzadora como Israel sale de esos momentos de crisis y ve con esperanza un futuro. Y quizás debamos decir que no hay crisis peor que sentirse solo, que sentir que todo se ha perdido, que sentir que prácticamente es como la etapa de viudez en la que se pierde al esposo o a la esposa querida y se enfrenta a una soledad terrible, a una pérdida de los puntos que eran los puntos de encuentro o los puntos de orientación. Y eso es lo que va a vivir Israel cuando llega el pueblo de Israel, exactamente la tribu que nos queda del sur o el reino del sur, que es el de Judá, cuando llega el imperio babilonio y acaba con lo que queda, acaba con lo que eran las seguridades. Las seguridades caen, cae el templo, cae la monarquía, se pierde la tierra, se llega a perder hasta una lengua. Es decir, un tiempo de pérdidas radicales, donde todo lo que puede ser la seguridad de un grupo cae. Y en ese momento, cuando el pueblo está en el destierro en Babilonia, hay necesidad de recuperar la identidad. Y es donde nace el texto de la Biblia. Nosotros diríamos, si bien hablamos de un éxodo y lo ubicamos en tiempos más tardíos, hacia 1250 o después, y hablamos de una época patriarcal, y también podemos hablar de una época de la monarquía, bueno, todo lo que nosotros hacemos referencia a antes del exilio, tenemos que decir que es en el exilio, como gran época de crisis, entre el 589 y el 537 a.C., que surge el texto bíblico. Entonces, digamos, se podría afirmar que la Biblia, el Antiguo Testamento, nace para dar esperanza en tiempo de crisis y es lo que precisamente acompañará al pueblo de Israel, no solo para que lea esa crisis del momento del exilio, sino todos sus momentos de crisis en el futuro. Es interesante tener en consideración, por ejemplo, cómo los momentos de crisis, como muy bien mencionaba la hermana Ana Francisca, por los que ha pasado el pueblo de Israel, le han permitido adoptar una serie de hábitos, de costumbres que le han permitido sobrevivir hasta nuestros días. Es muy interesante ver cómo Israel, un país muy pequeño, una nación muy pequeña, ha sido capaz de sobrevivir dejando de lado imperios muy poderosos. La historia judía efectivamente nos muestra cómo Israel ha sido siempre una pequeña partecita en comparación a unos imperios que estaban ya sea al nororiente o al suroccidente y ha estado permanentemente
formando parte del territorio de uno de esos, dependiendo de quién lo invadía. Pero ha sido en los momentos de crisis en donde adoptó una serie de costumbres que le han permitido sobrevivir hasta hoy. El canon de las escrituras, por ejemplo, surge en momentos de crisis. Los textos bíblicos, como muy bien mencionó la hermana, surgen también en el exilio, en el destierro. Después, en la época del Nuevo Testamento, luego de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70, los judíos logran identificarse una vez más como pueblo, un pueblo sin tierra, y al mismo tiempo logran poner por escrito una serie de tradiciones que venían en forma oral, lo que les ha permitido tener toda una especie de literatura útil incluso para nosotros los cristianos sobre sus tradiciones, lo que les hace sentir nación a pesar de que no tenían un territorio fijo hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Nuevo Testamento también surge en momentos de crisis. Cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de San Pablo, comenzando por la más antigua del Nuevo Testamento, que ha sobrevivido, no podríamos decir que sea la primera, pero de los textos que han sobrevivido es el más antiguo, la primera carta a los tesalonicenses muestra ya una serie de crisis, probablemente sobre la preocupación relacionada con la parucía, que está presente en la comunidad de Tesalónica. Y el autor Pablo y otro más responden justamente a esas inquietudes que los de Tesalónica le estaban manifestando. Pero lo mismo podría suceder, por ejemplo, con la primera carta a los Corintios, en donde Pablo afronta una serie de dificultades que los mismos corintios estaban experimentando. Divisiones, habían cismas, facciones dentro de ellos, grupos dentro de ellos, estaba lo referente a ciertas inmoralidades, estaba también lo relacionado con las carnes inmoladas a los ídolos, está también, por ejemplo, dentro de la primera carta a los Corintios, el tema de la cruz, el escándalo de la cruz, cómo los griegos piensan que la cruz es una estupidez, los judíos piensan de que es un escándalo. Está también todo el tema de la resurrección, sobre todo en el capítulo 15 y 16 de la primera carta a los Corintios. Pero podríamos mencionar otras cartas, la carta a los Gálatas, en donde hay toda una crisis relacionada con los judaizantes, con este grupo de judeocristianos que piensan que ser cristiano significa adoptar una serie de prácticas judías, comenzando por la circuncisión, pasando por las fiestas, pasando por el culto del día del sábado, entre otras cosas más. Y como las cartas de Pablo, y podríamos mencionar otras también, enfrentan crisis concretas, reales, en las comunidades. Los evangelios también surgen en momentos de crisis, en momentos en que los judíos terminan por rechazar a los cristianos, los sacan de las sinagogas y los cristianos tienen que tomar conciencia de que son un grupo diferente, un grupo distinto, que necesita obviamente darse a sí mismo identidad, reflexionar sobre lo que significa ser cristiano, quién es Cristo, y por medio de sus escritos darle a sus comunidades esa identidad. Las cartas de Pedro, sobre todo la primera carta de Pedro, surge igualmente en un momento de crisis. La primera carta de Pedro identifica a los cristianos con Cristo, pero por el sufrimiento, por la cruz. No es un seguimiento a Jesús o una identificación a Jesús solamente en lo sencillo, en lo fácil, sino que la primera carta de Pedro dice: nosotros somos cristianos en la medida que experimentamos en nuestro propio ser los sufrimientos de Jesús. Una cosa similar aparece ya en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo cuenta todo el drama que él ha tenido que vivir y que soportar solamente por el hecho de anunciar a Cristo. La carta de Santiago, por mencionar otra, también surge en un momento de crisis. Es una crisis relacionada con ciertos problemas al interior de la comunidad y una crisis que va en la línea de la justicia. Cómo hay gente que está siendo explotada, a la que no se le paga el salario justo, y ahí utiliza incluso en algún momento el autor una frase muy bonita: como el salario de los que cegaron los campos y no les pagaron, clama al cielo. Una clarísima alusión al pasaje de Caín y Abel, del libro del Génesis. Pero también el libro del Apocalipsis yo creo que es
el libro por excelencia reflejo de una crisis. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis y lo lee en las claves, obviamente, que el autor le ha querido imponer, con las que ha impregnado ese escrito, uno se da cuenta de que la comunidad está pasando por unas persecuciones terribles, unas persecuciones brutales, que están siendo martirizados. Se hace alusión a varios emperadores, y por eso probablemente se piense, además porque en el texto mismo aparece, que el momento de composición del texto sea en la época del emperador Domiciano, y es ahí en donde justamente el autor del Apocalipsis presenta, desde el lenguaje apocalíptico, una lucha entre el bien y el mal, en donde en algún momento parece que no hay escapatoria, el mal se impone, parece que todo esto va camino a un fracaso inminente, pero al final se ve la visión esperanzadora y cómo, contra toda previsión humana, Dios termina defendiendo a la iglesia, defendiendo a su comunidad, y la comunidad puede sentir que la tierra es un nuevo templo. La Jerusalén celestial, que aparece al final del Apocalipsis, si ustedes se fijan bien las dimensiones, todo eso, es un templo, signo de que la tierra en sí será un templo. Todos seremos al final de cuentas Jerusalén, y ya no sufriremos persecuciones o ya no sufriremos una serie de agravios que por confesar a Cristo como nuestro Señor y Mesías lo estamos sufriendo. Digamos que esos son como los orígenes de la Sagrada Escritura. La Biblia surge en momentos de dificultad, en momentos difíciles, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Yo quisiera decir que en esos tiempos de crisis siempre hay quien esté ahí para acompañar a las comunidades o al pueblo que está pasando por momentos graves, por momentos en los que se va perdiendo la identidad. Y ese, por ejemplo, fue el rol de Jeremías y de Ezequiel, quienes son los profetas que prácticamente acompañan a la comunidad judía en el exilio. Ezequiel lo acompaña estando en Babilonia, pero Jeremías podríamos decir que acompaña a su pueblo atravesando por esta gran crisis desde Palestina mismo, desde la Jerusalén mismo, y les envía una carta. Creo que es interesante este punto porque la crisis no la podemos atravesar solos. Para todas las crisis que van aconteciendo en nuestra existencia, siempre necesitamos la ayuda de alguien, alguien que está dispuesto a darnos una palabra, alguien que puede leer las cosas de una manera diversa, de una manera distinta, y puede sugerirnos cómo actuar o nos puede ir guiando y acompañando. Yo podría decir que casi que Jeremías realiza ese rol, porque Jeremías, que atraviesa por crisis muy profundas en su propia existencia y que quizás en algunos momentos las tuvo que afrontar solo, Jeremías no deja de lado a su pueblo, él acompaña a su pueblo aunque él esté pasando por una crisis. Y Jeremías escribe una carta muy interesante a los exiliados. Esa carta les va a decir a los exiliados, oigan, aprovechen esa oportunidad. Esto es doloroso, lo que ustedes están viviendo es algo indescriptible, algo que verdaderamente tocó raíces y acabó con las seguridades, como decía hace un momento. Pero no pierdan la esperanza y aprendan a vivir en situación de crisis, porque de ahí puede salir algo nuevo y algo que construya una nueva comunidad, un nuevo Israel. Voy a permitirme leer una parte de la carta de Jeremías que se encuentra en el capítulo 29. Pero recuerden una vez más que esperamos que ustedes nos digan sus preguntas o nos empiecen a enviar sus comentarios. Entonces, creo que leo lo de Jeremías y hacemos el comentario, que Camilo nos está ya indicando aquí que hay algunos comentarios que van llegando. Jeremías escribe y envía esa carta por correo diplomático, podríamos decir, y dice lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los deportados que yo llevé de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, cásense y engendren hijos e hijas, tomen esposas para sus hijos, casen a sus hijas para que ellas engendren hijos e hijas, crezcan allí y no disminuyan, pidan por la prosperidad de la ciudad a donde yo los desterré
y recen al Señor por ella, porque su prosperidad será la de ustedes. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Sin embargo, no se dejen engañar por profetas y adivinos. Creo que esto es importante, porque Jeremías le está diciendo a su pueblo, aprovechen el tiempo de crisis. Es decir, no se dejen llevar por la desesperanza, no dejen caer los brazos, como muchas veces cuando estamos en una situación así, entramos casi que en un momento de una depresión tan fuerte que no tenemos ganas de hacer nada, que no tenemos ganas de ponernos en pie, que no tenemos ganas de seguir construyendo algo para el futuro. Y Jeremías les dice, no, ustedes tienen que ser fuertes y eso les va a pedir tiempo. Si él les dice, construyan casas y habítenlas, quiere decir, eso no va a ser corto. Una crisis puede durar un tiempo largo y efectivamente este tiempo del exilio duró entre 50 y 70 años. Y si les dice, planten huertos y coman sus frutos, es, tengan esperanza y desen tiempo. Porque un árbol no se planta y de la noche a la mañana va a dar sus frutos. Eso requiere años o tiempo y tiempo y tiempo. Y luego va a hablar de que tengan hijos y cásenlos. Es decir, aprovechen, esos van a pasar décadas, tienen que vivirlas, pero en el lugar donde estén, aprovechen lo que el país que los acoge les brinda y recen por ese país, porque la prosperidad de ese país será también la de ustedes. Creo que eso nos enseña a nosotros a vivir nuestras propias crisis y es como el tiempo es tan necesario. El tiempo es algo que nos ayuda a, primero que todo, a reconciliarnos con nosotros mismos, a reconciliarnos con la historia que estamos viviendo, a leer lo que está ocurriendo de una manera diferente y a ver en ello que Dios actúa también. Pero como decía al iniciar esta última parte, esta intervención, no es tan fácil y siempre necesitamos otros que nos ayuden a vivir las crisis. Y Jeremías cumple ese rol. Así como el padre William decía hace un momento, el autor del libro del Apocalipsis también cumple ese rol. Es quien ayuda a través de ese escrito de la revelación o del Apocalipsis, como lo llamamos, a construir el presente y a empezar a proyectar un futuro. Camilo nos decía que hay algunos comentarios. Sí, hermana, nos dice John Alexander Ramírez, la crisis designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación, en una enfermedad, en la naturaleza, en la vida de una persona, en la vida de una comunidad. Y hay una pregunta también. Esta pregunta la manifiesta Miguel Ángel Rodríguez Malaver. ¿Estamos en crisis en la iglesia? ¿Qué pautas podemos encontrar en la Biblia para enfrentarlas? Yo pienso que siempre estamos en crisis, de una u otra forma. En alguna ocasión, en una conferencia, nos hablaban de los distintos momentos de crisis en la vida de un ser humano. Como, por ejemplo, a la hora de nacer, entramos en crisis. Y es que tenemos que aprender a respirar, dejamos un espacio seguro, o por lo menos seguro hasta algún tiempo, porque cuando ya se ha intentado poner el aborto como un derecho, ya ni siquiera el vientre de la madre, que debería ser el espacio seguro, es seguro. Pero bueno, volvamos nuevamente a lo que les comentaba. Y luego estamos pues con la mamá en la casa o con el papá en la casa, por lo menos en una época. Hoy en día ya no se está de pequeños ni con el papá ni con la mamá, sino en ciertas instituciones o con otras personas. Y luego uno tiene que dejar esa seguridad de ir al jardín, luego deja la seguridad que da el jardín y va al colegio y así sucesivamente, ¿no? Y luego pues uno tiene que enfrentar también ciertos problemas de salud, ciertas dificultades que le hacen a la persona salir de su propia situación. Es decir, que el ser humano siempre está en una especie de crisis constante a la que tiene que responder y tiene que responder bien. En la medida que la persona responda correctamente a esa serie de crisis, podríamos decir de que va poquito a poquito camino a la madurez. Una persona madura
es aquella que ha comprendido todo un proceso y ha sido capaz de dar una respuesta correcta en momentos cruciales de su propia existencia. Y yo pienso que la iglesia, les cuento, vivo en una casa de formación y el otro día tuvimos una reunión con el formador y los jóvenes a raíz justamente de lo que está pasando en la iglesia. Y me gustó mucho lo que el formador dijo cuando ya estábamos casi a punto de terminar la reunión. Y él dijo así muy enérgicamente, ¿no? Dijo, bendita crisis por la que está pasando la iglesia. Es una bendición. Es una bendición para la iglesia este momento. Porque lo que está sucediendo, lo que está pasando, evidencia las debilidades, evidencia la manera ligera con la que se ha formado, por ejemplo, el clero, evidencia que la crisis en cierta manera ha sido buscada, o más que la crisis, las dificultades por las que estamos pasando han sido buscadas. Yo les confieso que he estado mirando en estos días una serie de reportes, tanto de la Iglesia de Chile, de la Iglesia de Estados Unidos y de otros lugares más, y cómo, por ejemplo, ciertos informes, ciertas denuncias o se han silenciado o se han archivado o los informes han desaparecido. Es decir, que lo que estamos viviendo en este momento es un momento de gracia, es un momento de bendición de parte de Dios que tiene que mover a la iglesia a pensar sobre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, a tomar medidas concretas. Por ejemplo, es probable que esté todo esto en relación con cuestiones de pedofilia, aunque la pedofilia o los problemas sexuales dentro de la iglesia son un problema de los tantos que hay. Hay problemas económicos, hay problemas de distintos tipos, pero me gusta una frase que aparece en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, cuando les dice a los corintios que se creían seguramente un poco superiores a los demás y los mejores, les dice, no, ustedes también han sido así. Ustedes han sido como lo que ahora están marginando a otros, pero ya no lo son. Y me gusta mucho esa frase porque nos hace pensar en cómo también cuando una persona se abandona a la gracia de Dios, se abandona a las manos de Dios, la vida por más complicada que sea, por más pecaminosa que sea, siempre tiene una especie de perdón, de nueva oportunidad. Si han ido a misa, y si no, pues les invito para que vayan a misa, todavía el día no se ha acabado. El Evangelio de hoy es una belleza. Es el capítulo 7 de Lucas, cómo esta mujer, una pecadora pública, que no sabemos muy bien qué tipo de pecado era, no sabemos si de verdad era una pecadora o una mujer que simplemente hacía cosas que estaba en contra de todo un sistema, pero que es marginada, termina siendo acogida por Jesús, termina siendo perdonada. Se le perdonaron sus muchos pecados porque mucho amó. Probablemente la iglesia en este momento ha dejado de lado el tema del amor, se ha encerrado en sí misma, se ha llenado de soberbia. Nosotros como religiosos o como sacerdotes o religiosas nos hemos probablemente ensoberbecido y nos viene bien. Y yo pienso que los jóvenes que ven en este momento el clero y la vida religiosa y que ven que la iglesia está haciendo también cosas concretas para mejorar esta situación, entrarán con la confianza de que estos problemas, estas dificultades ya no se volverán a repetir. Y en ese sentido yo creo que sí es un momento de gracia, de bendición para la iglesia. Yo diría que igual que en el pueblo de Israel, cuando se escribe el Pentateuco se registran 3 grandes crisis. Y yo siempre digo que son las que están contenidas en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza transporta los 3 signos que están recordándole a Israel continuamente sus 3 grandes momentos de crisis. Y que son los 3 grandes momentos por los que pasamos nosotros, o los 3 momentos por los que pasamos nosotros, pero también Israel no se muestra como un pueblo perfecto. La Biblia nunca muestra un Israel perfecto. Nosotros diríamos así la iglesia no es perfecta. La iglesia está llena
de problemas, como decía el padre Julián ahorita, y de crisis que tiene que ir afrontando. Pero en la medida en que entra, se da el tiempo de meditar, de trabajar y de buscar la forma de salir de la crisis, la iglesia avanza, si no, no puede avanzar. Y creo que en este momento estamos también en un tiempo de reflexión. Cuando yo digo de las 3 grandes crisis de Israel, son las 3 grandes crisis de cualquiera de nosotros, son las 3 grandes crisis de cualquier institución, son las 3 grandes crisis de la iglesia. Y la primera es la crisis de adaptación. Y a eso responde, digamos, el guardar el maná en el arca de la alianza, porque verdaderamente es la crisis por la que estamos pasando continuamente. Adaptarnos a nuevos periodos, adaptarnos a nuevas épocas, adaptarnos a nuevas situaciones, no siempre es fácil y nos hace refunfuñar, como refunfuñaba el pueblo de Israel cuando llega al desierto. Una segunda crisis es la crisis de poder. Y la crisis de poder está muy bien escrita en el libro de los Números, en el capítulo 16, que si ustedes tienen tiempo, los invito para que le den una leída. Es el problema de que todos quieren mandar, porque todos quieren tener un poquito de poder sobre los otros, y Dios empieza a organizar a su pueblo poquito a poco, pero tiene que pasar por ese momento de crisis que fue muy dura, y que hizo enfurecer no solo a Moisés, sino también, incluso Dios casi se enfurece con su pueblo. Y la tercera crisis fue la crisis de fe, fue cuando el pueblo de Israel llegó a la apostasía, es la crisis del becerro de oro. Es un momento crítico, el más bajo por el que podemos pasar, es una crisis de fe. Entonces diríamos nosotros, miren, lo que el Arca de la Alianza contenía, según la carta a los Hebreos, cuando habla del Arca de la Alianza en el capítulo 9, contenía el maná para que se acuerden siempre que ustedes no se adaptan fácilmente. Contenía el bastón de Aarón para decir, ustedes siempre tendrán problemas de mando, problemas de gobierno. Eso será una crisis continua en nuestras vidas. Y la tercera crisis es la crisis de la apostasía de fe, para decirnos también eso puede tocarnos, es decir, llegar a lo bajo, llegar incluso a negar a nuestro Dios. Entonces, lo importante, digamos, es poder salir de las crisis y guardar memoria, porque si olvidamos por dónde pasamos, no podemos continuar. Y saber leer la historia, o sea, hay que leer el presente, pero la memoria tiene que estar ahí, porque la memoria es la que nos ayuda también a resolver las crisis que van llegando después. Parece que hay más preguntas, Camilo. Sí, hermana, nos señala Elaine Paola Navarro González el siguiente comentario. La crisis que vivimos hoy a nivel general surge como una oportunidad para abrirnos a una nueva comprensión del mundo, del ser humano, de la religión, de las dinámicas sociales. Y en ese mismo sentido aparecen 2 preguntas. ¿La crisis son una necesidad? ¿Se puede hacer esta afirmación? Nos lo pregunta Edi Juliana Ramírez. Y también, en esa misma línea, nos plantean otro invitado, ¿de qué manera encontramos en la Biblia elementos para acompañar a los jóvenes en tiempos de crisis? Bien, yo trataré de responder la primera. Yo diría, pues, que decir hay que pasar por tiempos de crisis, eso es urgente que cada uno tenga sus crisis, pues si llegaron las aceptamos, pero que sí son necesarias para crecer cuando están ahí, sí. Es decir, es que la primera crisis, como decía Fray William hace un momento, es cuando nacemos, es una crisis de adaptación. Entonces, las crisis pueden ser crisis pequeñas, incluso que pueden a veces pasar sin que les demos el nombre de crisis, pero van pasando porque nos van diciendo, así tú vas entrando en la vida y vas aprendiendo. Pero a veces también pueden llegar crisis grandes, donde de verdad decimos, estoy en la gran crisis, ¿no? Y usted ya pone la palabra ya que a veces coloca. Estoy en la gran crisis de mi vida, estoy en el momento trágico, y diríamos nosotros, pero después de toda gran crisis, siempre hay un renacer, y siempre hay un momento de luz. Ahora bien, las crisis, aunque sí son necesarias, yo diría, lo que es necesario es aprender a vivir la crisis, porque no es tanto tener crisis por tenerlas, es aprovechar la crisis, lo que leíamos de Jeremías, aprovechar la crisis para salir
y enfrentar, digamos, con más vigor el presente y poder encauzar el futuro. Entonces, las crisis son una necesidad. Una vida plana, 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 sin que jamás le ocurra nada a un niño o a un joven, es grave. Es grave cuando un niño no tiene una pequeña crisis, digamos, o cuando la mamá no quiere que pase por una crisis, entonces no lo deja llorar, y para no dejarlo llorar, ni tener una rabieta, ni enfrentarse con él mismo, ni romper algo, pues no lo dejan superar y no lo dejan avanzar. Entonces, la sobreprotección evitaría de pronto las crisis, pero después, en el futuro, nosotros no sabríamos cómo afrontar lo que va llegando. Y yo vuelvo a repetirlo, en la historia de Israel no hay personajes, no hay nadie perfecto. Todos se han atravesado por grandes crisis. Abraham, Moisés, David, bueno, todos, Salomón, el reino del norte, el reino del sur, los profetas, ellos pasaron por inmensidades de crisis, pero es gracias a esas crisis que Israel construyó su historia. Y incluso nuestra vida, es que nuestra vida de fe pide que también pasemos por crisis. Todo no puede ser dado, comido, asimilado, sino que todo nos va pidiendo o nos va exigiendo que lo comprendamos, que lo analicemos, que avancemos, y eso muchas veces trae crisis. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, no sé si querías decir algo sobre la primera también. Sí, yo comparto perfectamente pues, lo que acaba de mencionar la hermana. Es decir, no es cuestión de tener crisis, ¿no? Sino es cuestión de saber responder a las crisis que llegan, incluso a veces sin buscarlo. Yo estoy trabajando aparentemente bien en un trabajo y de un momento a otro pues parece que la compañía en la que estoy, la empresa a la que pertenezco, eh, tiene un bajón en ventas y están reduciendo personal y yo tengo que de un momento a otro enfrentarme a una actividad distinta porque me despidieron del trabajo. Y así podríamos sacar una serie de comparaciones y de ejemplos. Yo estoy aparentemente bien y resulta que un día me siento un poco mal y me descubren una enfermedad y aparentemente es grave esa enfermedad, pues cómo yo enfrento ese momento que aparece en mi vida. ¿Sí? Es interesante, por ejemplo, conversar a veces con personas que han pasado por situaciones de dificultad, que han pasado por momentos muy, muy duros, muy difíciles. Y cómo cuando han logrado superar eso, cuando alguno dice yo toqué fondo, yo estuve enfermo, tuve esta enfermedad y de pronto pues la ciencia o un milagro también me curó, cómo cuentan su experiencia, ¿no? Cómo narran. Es distinto cuando una persona lo asimila. Y también a veces uno puede entrar en contacto con alguna persona que no superó la crisis y cómo la amargura, el resentimiento forma parte de su vida y puede llegar a la desesperación e incluso hasta el suicidio. ¿A cuántas personas la eutanasia es una forma de suicidio o de asesinato y homicidio, una mezcla de las dos, cuando no se puede superar una determinada crisis o una determinada dificultad? Yo quería, así como la hermana mencionó, por ejemplo, lo que había dentro del Arca de la Alianza, simplemente hacer memoria de las tentaciones de Jesús, que aparecen particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 también. Y ahí, si uno lee, se nota a todas luces que tanto Mateo como Lucas están leyendo a Marcos. Aquí ya nos podríamos meter en un problema de evangelios sinópticos, que tal vez en este momentito no viene mucho al caso. Pero ¿qué cosa es lo que se percibe ahí? Se ven básicamente tres tentaciones. La tentación del pan, ¿verdad? Después, según el Evangelio de Mateo, en Jerusalén lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate abajo. Y la tercera tentación en Mateo es, por ejemplo, la tercera tentación en Mateo es que se postre y lo adore. ¿No? Pero claro, como resultado de esa postración y adoración al demonio, aparecerá como jefe de todos los reinos de la tierra. En el Evangelio de Lucas, si ustedes ven atentamente, pues hay un cambio.
lo que es la primera tentación en Mateo, en Lucas también es la primera tentación. Lo que es la segunda tentación en Mateo, en Lucas se convierte en la tercera. Y lo que es la tercera en Mateo, en Lucas es la segunda. Hay un cambio ahí eh, que ya pueden ver ustedes. Y claro, cada evangelista tiene su propio interés. ¿Por qué les cuento esto? Porque no son las tentaciones de Jesús, aunque sí son las tentaciones de Jesús. Es decir, Jesús no sufrió esas tentaciones. Lo que los evangelistas están haciendo es colocando en esas tentaciones las tentaciones por excelencia que sufre todo ser humano. La tentación del placer, por ejemplo, representado en el pan. La tentación de la vanidad, tírate y Dios enviará, tú eres Dios. Entonces, la vanidad, el placer, la vanidad, después el poder, el tener. Digamos que esas cuatro cosas que siempre han acompañado al ser humano a lo largo de la historia de la humanidad aparecen sintetizadas en ese relato. Y ahí que Jesús fue tentado. Fue tentado desde el punto de vista del placer, desde el punto de vista de la vanidad, desde el punto de vista del tener, desde el punto de vista del poder. Y esa es la tentación que acompaña a todo ser humano. Por ejemplo, ese podría ser un texto a utilizar con los jóvenes. De qué manera la juventud, que también se ve inmersa en ese tipo de situaciones, puede encontrar en una respuesta de parte de Jesús a ese tipo de agresiones, por decir así, algo que le permita dirigir su vida de una manera distinta. Si quieren otro texto bíblico en esa dirección, puede ser el libro de Job. La hermana es especialista en textos veterotestamentarios, ella podría hablar un poquito más del libro de Job. Pero Job es un hombre justo, es un tipo bueno, que tiene pues una familia, sanos todos, y de un momento a otro se ve inmerso en una situación totalmente inesperada. ¿Por qué le pasan cosas malas a los jóvenes? Esa es la gran pregunta. Que esa también podría ser la pregunta que permanentemente nos acompaña a nosotros. Entonces, ese podría ser otro texto, por ejemplo, a tener en consideración. Pero podríamos también nosotros leer la carta a Filemón, aunque es chiquita, es una carta que aborda distintos problemas. Cómo combinar nuestra fe cristiana con unas tradiciones sociales. Cómo ser cristiano y aceptar la esclavitud. En pocas palabras, eso es lo que está planteando la carta a Filemón. Cómo acoger a este individuo que era mi esclavo y que me robó y que huyó. Onésimo, el esclavo de Filemón, parece que le robó a Filemón y huyó. Pero cuando uno lee las otras cartas de San Pablo, se da cuenta de que hay grandes problemas al interior de la comunidad. Hay crisis de fe. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, hay algunos que quieren incluso usufructuar lo religioso, la famosa simonía, comprar lo sagrado, que podría ser una crisis que también está afectando a la iglesia hoy en día. Probablemente la iglesia nuevamente necesita repensar lo que está haciendo con la economía y el para qué la economía que pueda tener, de qué manera lo está empleando. Es interesante cómo San Lorenzo Mártir, cuando le preguntaron dónde están los tesoros de la iglesia, llamó a los pobres y les dijo, estos son los tesoros de la iglesia. ¿No será que la iglesia tiene que volver nuevamente a lo que en algún momento fue? Pero decir más textos específicos corre el peligro aquí, no es que no les podamos ofrecer, pero corremos el riesgo de dejar de lado el resto de la escritura, y lo que estamos justamente manifestándoles es que toda la escritura responde a momentos de crisis. Yo diría que para los jóvenes hay un texto súper especial y es el libro de Jonás. No hay persona más desobediente que Jonás, como pueden ser muchas veces los jóvenes, ¿cierto? No hay nadie más gruñón que Jonás y caprichoso que Jonás, y el no querer ir a cumplir la misión que Dios le ha confiado. Además, yo diría, Jonás le tiene un miedo a la diferencia terrible. Jonás quiere estar en su mundo, que es en su territorio, que es Israel, y no ir donde el otro que es diferente, a Nínive,
y decir el mensaje. O sea, ir y anunciar. Yo creo que el libro de Jonás, esto daría para un café completo el libro de Jonás, porque el libro de Jonás verdaderamente es el libro del colérico, el depresivo, el desobediente, pero que a pesar de todo termina realizando su misión. Creo que hay unos libros interesantísimos en la Biblia, porque el tiempo vuela. Nos queda un cuarto de hora y parece que hay muchos comentarios y muchas preguntas y pues trataremos de resolver lo que podamos y de dar respuestas. Y si no, pues estamos invitados a un próximo Café Net. Creo, Camilo, ¿verdad? Y el próximo Café Net será con café, porque pues, ahorita no hay café. Hoy solo hay el vasito. Nos pregunta Vivian Puentes algo referido a la memoria, hermana, que usted señalaba hace unos momentos. Al hablar de la importancia de la memoria al momento de afrontar la crisis, según la carta de los Hebreos, ¿podríamos contextualizar esto frente al contexto de posconflicto por el que pasa Colombia? ¿El ejercicio de la memoria un procedimiento necesario para Colombia? Y en esa misma línea, relacionado sin duda alguna con nuestra realidad colombiana, nos pregunta Pastora Marino: compartimos tiempos de crisis con la creciente migración de nuestros hermanos venezolanos. ¿Cómo nos ilumina la palabra esta realidad? A ver, bueno, no sé cuál responder porque las dos son muy interesantes. Yo diría, pero recordemos que no es la carta de los hebreos, sino a los hebreos, ¿cierto? La carta de los hebreos. Entonces, en la carta de los hebreos, donde se hace memoria... Y no a los ebrios. No, a los hebreos. Entonces, donde se dice del Arca de la Alianza, en el capítulo 9, sí, yo pienso que Colombia tiene que tener su Arca de la Alianza. Porque si nosotros todo no lo podemos desechar. Todo no se puede tirar y no se puede decir reconstruimos un nuevo país sin memoria. La memoria es necesaria, pero no una memoria que nos lleve a juzgar al otro y a acabarlo, ¿cierto? Es decir, no una memoria para vengarnos, sino una memoria que nos diga esto lo vivimos y no lo podemos olvidar porque hace parte de nuestra historia. Es que no podemos olvidar lo que ha hecho, digamos, cómo se ha construido nuestro país, cómo se ha construido nuestra iglesia, cómo nos hemos ido construyendo nosotros. Eso nosotros no lo podemos olvidar, pero lo que no podemos es juzgar con el presente lo que pudo haber pasado en el pasado, ocurrido en el pasado, acontecido en el pasado. Entonces la memoria no es para juzgar un pasado y digamos cobrar cuentas en un presente. Esa no es la memoria bíblica. La memoria bíblica es la que nos permite leer la historia y al leer la historia ver hacia el futuro. Miren, algo muy interesante y que yo lo repito mucho y no sé si Vivian, me parece que es estudiante del centro bíblico, me parece que es estudiante de hebreo y que sabe muy bien el hebreo y como muchos otros también, creo, no sé si me equivoco, pero Vivian nos dirá si es Vivian, nuestra querida Vivian del centro bíblico. Entonces, en hebreo, en los verbos en hebreo o en las conjugaciones, si podemos decir en hebreo, no hay presente. Hay pasado y hay futuro. Es decir, el pasado es lo perfecto, lo que ocurrió, es el tiempo perfecto. No porque sea perfecto en cuanto a que no hubo nada de malo, sino lo perfecto, lo que pasó, lo que ocurrió y ya se realizó. Y eso yo ya no lo puedo cambiar. Y hay un imperfecto que es el futuro. Y el imperfecto yo lo puedo trabajar, pero no hay un presente. O sea, en hebreo no hay una conjugación en tiempo presente. Y eso es interesante porque nos dice lo que podríamos, como aplicándolo aquí a lo de la memoria y a la memoria bíblica, que es de lo que estamos hablando, pero que nos sirve para ver nuestra realidad, es hay algo que ya ocurrió, hay algo que ya pasó, esto ya aconteció, pero yo en este momento miro hacia el futuro y veo con eso que pasó cómo construyo el futuro, no para vengarme, porque ahí sí sería grave. Y eso es, digamos, lo que nosotros podemos decir en nuestra historia colombiana, y es que la venganza a veces nos hace mucho mal, y entonces no admitimos el poder perdonar. Y ahí es donde viene lo interesante del Levítico, ¿cierto? El Levítico nos está diciendo, en el Levítico, yo les digo a los alumnos en las clases de Pentateuco, que el corazón del Pentateuco es el Levítico, y el corazón del Levítico es el capítulo 16, que es el Yom Kippur.
es decir, el día del gran perdón. Y el corazón de ese capítulo 16 es el versículo, creo que es 30 o 20, no me acuerdo en este momento bien, pero es donde dice que todos tenemos la posibilidad de ser perdonados. Entonces la escritura nos da esperanza, mucha esperanza. No importa cómo se haya construido, no importa lo que hayamos hecho, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y ese es el corazón del Pentateuco. Ahora, la otra pregunta era De pastora sobre de pastora que los migrantes a los migrantes. Y ahí pues creo que William también tendría mucho que decir, pero yo quiero decir que el texto clave es el capítulo 19 de Levítico. Vuelvo al Levítico para que vean que sobre el Levítico también podríamos hacer un cafenet, ¿verdad? Entonces en el Levítico, en el capítulo... 73 cafenets por cada uno de la... por cada libro de la Biblia. Entonces en el Levítico, en el capítulo 19 del Levítico, nosotros tenemos prácticamente un código muy social, un código de leyes muy humano. Y en esas leyes que tocan a todo nuestro sistema social, por lo que quiere Israel, el ideal de Israel es que el migrante sea recibido, el migrante sea acogido, porque Israel no se puede olvidar que él también fue extranjero en tierra extranjera. Y por eso legisla lo siguiente, que es, yo creo que esto nos serviría para pensar también en nuestros hermanos venezolanos en tierra colombiana. O peruanos. O peruanos en tierra colombiana. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni vuelvas a buscar las espigas que han quedado. Tampoco sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás las uvas caídas. Se lo dejarás al pobre y al emigrante. Yo soy el Señor su Dios. Y luego, más abajo va a decirnos que hay que acogerlo, ¿cierto? Yo voy llegando allá donde dice, porque no podemos olvidar que nosotros también fuimos migrantes y que emigramos. Entonces creo que la Biblia sí habla en favor de la acogida del extranjero y del respeto por el extranjero. Yo creo que esto nos ayudaría a nosotros hoy aquí, cuando uno se sube al Transmilenio y ve tantas personas que suben, siempre ellos dicen, ustedes no saben lo que les puede pasar en el futuro, eso es verdad. Pero también creo que hay un llamado a no ser incautos, ¿cierto? A no ser incautos, hay que tener cuidado y ver si verdaderamente, porque no puede ser que otros se aprovechen del derecho del emigrante. El emigrante tiene un derecho, pero puede que otros estén aprovechando de esos derechos. Entonces creo que eso también nos llama al discernimiento, pero diríamos nosotros, la Biblia nos dice, abran las puertas al extranjero, abran las puertas al emigrante, no se crean ustedes el pueblo santo y el pueblo puro, ustedes también pueden pasar por momentos críticos. No sé si William quiere decir algo al respecto. Los profetas levantan la voz en favor de 3 grupos de personas básicamente, ¿no? Y es por el huérfano, por la viuda y por el forastero. Porque el forastero, como seguramente nosotros hemos visto, está a merced del que lo pueda o bien promocionar o del que lo puede explotar. Hemos escuchado cómo, por ejemplo, la mano de obra venezolana está muy devaluada y muchos se aprovechan de esa situación y obviamente les quitan también la dignidad. Los profetas levantan permanentemente su voz en contra de ese tipo de prácticas en favor de los forasteros que a veces para poder sobrevivir tienen que someterse a una serie de prácticas de otros. Pero yo quería tal vez volver un poquitito sobre el tema de la memoria. Y quisiera compartirles algo que me viene a la memoria en este momento sobre la verdad en el griego. Verdad en griego se dice aletheia. Aletheia. Esa es la palabra para decir verdad en griego. Pero esta palabra está compuesta de 2 palabras. La palabra a, que literalmente significa no, es una negación, aunque la a también en griego puede ser énfasis, pero en este caso es una negación. Y luego está letheia,
que viene del Lete, que era el río de cuyas aguas bebían los muertos antes de entrar en el mundo de los muertos. Es decir, el alma de los que morían bebía de esa agua, atravesaban el río de los muertos y llegaban al mundo de los muertos. Y esa agua era la que les producía una amnesia, olvidaban todo lo que habían vivido en el mundo de los vivos, de manera que en el mundo de los muertos, el mundo de los muertos era diferente. Yo no sé si ustedes han leído el Dante que cuenta todo eso, pues él se está apoyando también un poco en la mitología grecorromana. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de verdad en griego, estamos hablando de aletheia, es decir, de no olvido. La verdad, para los griegos, significa tener memoria. De ahí que si nosotros olvidamos, no estamos en cierta manera respondiendo a la verdad, no somos veraces. Y, como muy bien se ha mencionado, mencionó la hermana hace un ratito, el no tener memoria hace que nosotros escondamos nuestros dolores, escondamos también la verdad y que estemos inevitablemente condenados a repetir más adelante situaciones similares o diferentes, pero de dolor y de sufrimiento. Vino hace algunos años a la Universidad Santo Tomás un filósofo del Cusco, cusqueño del Perú, de este departamento del sur del Perú, y él conocía muy bien la mentalidad andina. Su lengua materna era el quechua. Y un día en una conferencia que dio en la Santo Tomás, él decía cómo ven los andinos, por lo menos los del Ande, del sur del Perú, la vida, los tiempos presente, pasado, todo eso, ¿no? Y cómo vemos nosotros. Y nos hizo una pregunta y decía, ¿dónde está para ustedes el futuro? Y decíamos, pues los que estábamos ahí, el futuro está adelante, nosotros caminamos hacia el futuro. Y él decía, para un andino no es así. Para uno de la mentalidad andina, sobre todo de la parte sur del Perú, de los Andes del Perú, es decir, mentalidad quechua netamente, el futuro está a la espalda y el pasado está adelante, es decir, uno camina de espaldas. Pero uno camina de espaldas no en cuanto a que no es capaz de ver el futuro, sino en cuanto a que no deja de ver todo lo que ha hecho para poder dirigir su futuro, para poder caminar hacia ese futuro. Camina lento, lo que ustedes quieran, pero pues no olvida para nada el pasado. Y hay que en las culturas andinas, en las culturas antiguas, siempre los mayores tienen el control, el gobierno, la dirección de las comunidades. Son los ancianos los que están dirigiendo, pero no ancianos en cuanto a edad solamente, sino en cuanto a que fueron capaces de atesorar en su vida una serie de experiencias, tanto negativas como positivas, y tienen la suficiente claridad, lucidez, para dirigir los destinos no solo de su propia vida, sino de la vida de los demás. Yo creo que llegamos casi al final de este Café. Nosotros queremos aunque agradecer... sin café. Bueno, con café. Queremos agradecer a la Universidad de La Sabana pues, por esta oportunidad, a CONACET por la invitación, porque pues es gracias a CONACET que nosotros estamos acá y de verdad que es una oportunidad muy bonita, pues no solo de que nosotros estemos con ustedes conversando, sino también de poderles decir que el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, que ustedes pueden consultar en el blog, si entran a internet, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, o al Facebook, pues abre sus puertas para que ustedes con nosotros entren en el mundo bíblico y descubran lo lindo que es descubrir la Sagrada Escritura y en ella encontrar nuestras propias existencias. El Padre William les va a hablar de algunas pequeñas publicaciones que tenemos, no es para que las compren vía internet, no, es para decirles en qué consiste nuestro trabajo. Pues nosotros tenemos varias actividades. Una de esas actividades es ofrecer cursos presenciales y ofrecemos 24 cursos que corresponden a 4 diplomados, 6 cursos por cada diplomado.
Cada uno de los cursos es avalado por la Universidad Católica de Manizales, de las Hermanas Dominicas de la Presentación. Estamos ya a punto de terminar de firmar un convenio con la Universidad Santo Tomás. Se está también revisando un convenio con la Universidad de Monserrate de la Arquidiócesis, esto a nivel de actividad académica, por decirlo así. Los cursos son presenciales los viernes y los sábados, y los horarios pues depende de cada diplomado. El diplomado 1 el sábado por la mañana, diplomado 2 el sábado por la tarde, diplomado 3 el viernes por la tarde. Pero también, aparte de los diplomados, hacemos conferencias, tenemos también cineforos y 2 peregrinaciones. Una peregrinación dentro de Colombia, concretamente dentro de Bogotá, que normalmente la hacemos en la época de Pascua, y la otra gran peregrinación a Tierra Santa. Están todos invitados para junio del año que viene, del 7 al 23 de junio, a visitar con nosotros el quinto evangelio, los lugares sagrados, Tierra Santa. Sin crisis. Sin crisis. Son 17 días, pues visitando Israel, Palestina, Jordania, en una actitud de peregrinación, en una actitud de espiritualidad y en una actitud también de estudio del texto bíblico y de los lugares bíblicos. Nosotros, tanto la hermana como yo, hemos vivido en Tierra Santa. La hermana vivió 4 años, yo viví 2 años en Jerusalén, y estudiábamos ahí, y nosotros compartimos con los peregrinos el fruto de nuestro estudio. Parte de nuestra formación era visitar los lugares y estudiarlos desde varios puntos de vista. Pero también nosotros tenemos básicamente en este momento, 2 colecciones de libros. Esta es la primera colección, se llama la colección Angelusa, como pueden ver ustedes. Ya hemos publicado 2 libritos. El primero, sobre las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Es un libro muy chiquitito, muy fácil de leer. Y el otro libro, el número 2 de la colección, es la historia ilustrada del Israel bíblico, un pueblo se siente elegido por Dios. Estos son los 2 números que hasta ahora han salido de esta colección, de la colección Angelusa. Pero también tenemos una colección de libros más especializados, y hemos publicado hasta ahora recién un volumen en esta colección, que es, como verán ustedes por la comparación del tamaño, pues más grandecito, y es la colección, aquí dice, Haigrafai, en griego las escrituras. Este es un estudio sobre el capítulo 7 al 8 del Evangelio de San Juan, concretamente 7:53 a 8:11 del Evangelio de San Juan, sobre la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, un trabajo un poco más voluminoso y más especializado, que no solamente pretende mostrar qué cosa es lo que el autor o los autores quieren decir en ese texto, sino es una especie de método de interpretación bíblica que cualquier persona, cogiendo los pasos de estudio que están aquí, puede también realizar cuando aborde un texto diferente, un texto distinto. Tenemos, como ya mencionó la hermana, aparte del Facebook, del blog, donde pueden encontrar materiales bíblicos, tenemos también una cuenta, un canal en YouTube, y pueden descargar los distintos videos de las diversas actividades que vamos realizando, tanto en el Centro Bíblico como en la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, donde nosotros somos docentes. Yo creo que ahora, si llegamos al final, queremos agradecerles por su acogida, por estar pendientes, por las preguntas, aquellas que no alcanzamos a responder, pues les pedimos nos disculpen y estaremos en comunicación. Muchas gracias, Camilo, por todo. Gracias aquí a los señores de la Universidad de La Sabana que nos han colaborado. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.